Todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues hoy estamos aquí otra vez con estos directos dentro del programa Alma, donde invitamos amigos a hablar de proyectos con Alma. Y hoy vamos a estar hablando con un amigo que me apetecía mucho charlar con él, que es Humbert, y que nos va a hablar sobre un proyecto que tiene súper interesante, que es de saque. Y lo interesante del proyecto no es que sea saque, que es un saque que se hace aquí en España, que se hace en el Mediterráneo. Entonces es muy interesante el concepto, y ya tengo muchas ganas de poder estar ahora aquí ya con Humber, que ya lo veo por aquí, para conectarlo. Y vamos a charlar ahora un ratito con él. Aquí está, deja que me ubico, que siempre me quedo. ¿Qué tal, Bueno, Humbert? ¿Cómo va? Un placer, qué bien, gusto tenerte por aquí. muy bueno. Ujú. Genial estar aquí contigo y pasar un buen rato hablando de vidas. Sí, espera, que ya lo tenía, espera, tengo que hacer aquí esta movida y ya estoy contigo. Pues qué bueno, Humbert. Bueno, ya estaba adelantando un poquito de lo que vamos a hablar, que es, aunque el acento tuyo no sea muy japonés, voy a hablar contigo de sake. La verdad es que es muy interesante, y la verdad es que el proyecto llevo ya siguiéndote mucho tiempo, ya nos conocemos de hace tiempo, y la verdad es que es muy interesante lo que estás haciendo aquí muy cerquita. Bueno, estoy en Barcelona, tú estás ahí en Tarragona, que la verdad que estaba muy cerca. Y realmente, bueno, lo que vamos a hacer es un poco lo que estamos haciendo siempre dentro de estos directos de Alma, es enseñar los proyectos, pero realmente vamos a hablar de saque, pero no solo saque, sino todo lo que representa tener un saque en el Delta del Ebro, que yo creo que es lo realmente lo que le aporta ese contexto a tu producto, que yo creo que lo hace muy diferencial, que es muy interesante. Entonces, antes de nada, primero, bueno, a mí no me gusta hacer muchas presentaciones, pero antes quería primero saber si tú te metiste al mundo de las bebidas como, bueno, como puede empezar alguien que hace saque, que es estudiando pues fermentación o destilación, o tu carrera viene de otro lado. ¿Cómo llegaste al saque? ¿O cuál fue tu primer aproximación al saque? Bueno, es una pregunta, le intentaré contestar de manera corta porque realmente llegué al saque por un camino bastante largo. O sea, yo mi formación es ingeniero ambiental, o sea, y me dedicaba a bebidas, pero me dedicaba más al mundo del agua. O sea, yo he hecho un camino un poco con la edad, a veces haces del alcohol al agua, pues yo he hecho del agua al alcohol, ¿no? Nosotros al revés, ¿no? Nosotros aparte nos estamos intentando quitar. Yo llevo 7 años en el yoga, tú hiciste al revés, ¿no? El cambio al revés. Yo pasé del whisky al té. Exacto, pues he hecho un poco al revés de lo que parecería, pero mi transición, podríamos decir, del agua al alcohol fue pasando por el arroz. Realmente, yo soy de Barcelona, de la empresa estamos en Tarragona, concretamente en el Delta del Ebro, y fue un poco por culpa siempre digo que es un poco culpa de mi mujer, porque ella es originaria del Delta del Ebro y viene cuarta generación de arroceros. Ostras. Entonces, para mí, el Delta del Ebro y el arroz que hay allí, para mí fue la gran inspiración. Eh, yo bueno, realmente no es una zona que no conocía demasiado, pero cuando conocí la zona, que es un parque natural, reserva de biosfera, una gran calidad del arroz, ostras, me surgieron ganas, yo siempre quería hacer proyectos principalmente fermentados, que era un poco lo que me gustaba, industria agroalimentaria, y vi en el arroz y el potencial del arroz que teníamos en el Delta una base brutal. Entonces fue a raíz de allí, viendo profundizando con la cultura arrocera, donde sin querer, pero luego tiene mucho sentido, acabé en Japón, ¿no? Acabé en Japón porque, claro, ostras, si empiezas a informarte de la cultura arrocera, pues acabas en Asia y dentro de Asia acabé en Japón porque Japón, curiosamente, tiene más similitudes con nosotros que podría ser Tailandia. O sea, al final, a nivel de latitud, a nivel de cultura, variedades de arroz que hay en Japón,
pues tenemos curiosamente unas variedades de arroz mucho más similares de lo que nos podríamos pensar, ¿no? Bueno, o sea, Sí, realmente llegué al arroz, del arroz pasé a... Bueno, es muy interesante porque, o sea, me gusta un poco para que veáis un poco la transición, ¿no? De arroz Japón con arroz Delta. O sea, es muy curioso porque el Delta del Ebro está en 40 grados latitud, ¿vale? Y si tú trazas una línea que coges la misma latitud, acabas en Akita, que es el norte, podríamos decir el norte de la isla principal de Japón, que es 40 grados y justo es la zona más productora de arroz de Japón. Entonces, si nosotros empezamos a investigar las variedades arroceras que tenemos, pero en el Delta, pero también en Valencia, Italia, Francia, y si haces una línea recta, acabarías en California, todas las variedades de arroz son japónica. Entonces, bueno, japónica ya te dice un poco de dónde vienen, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. las variedades de arroz que tenemos aquí, siendo japónica, pues claro, tenía mucho sentido inspirarme en Japón. Y entonces así es cuando descubrí, para mí, el gran producto arrocero, ¿vale? En Japón es el sake. O sea, si de todos los productos que se pueden elaborar con el arroz, realmente podemos decir que el sake fue el primer producto que hemos elaborado. Ahora elaboramos más, pero fue como el primer producto que fue como el... ¡Buah! Esto es lo que nos encantaría hacer. No, es muy divertida la aproximación y realmente la verdad es que siempre que me encuentro de estos perfiles tan transversales es donde llegas a algo que vosotros, pues, por ti, también por tu mujer, Merichel, ¿no? Que también Sí, es agrónoma, me parece, o está muy relacionada sí, al campo, que sí, sí. cómo vosotros llegasteis al saque desde otra visión completamente distinta a la que podía llegar un profesional de la bebida como puede ser yo. Que yo realmente empezaría primero por la cultura del sake y me parecería en mi cabeza sería como, hostia, ¿cómo vas a sacar el sake de Japón? Y vosotros hacéis un paralelismo con el cultivo y os parece lo más normal del mundo, ¿no? Cuando te quitas todos estos prejuicios que tenemos a nivel cultural de cómo vas a hacer, y ahora que también nos estamos encontrando, que cómo vas a hacer whisky fuera de Escocia, cómo vas a hacer no sé qué, son cosas que realmente, ¿por qué no? Lo que no sabía es si realmente podéis ponerle sake, ¿no? No tiene deo, ¿no? El destilado de arroz como tal no tiene deo, podéis llamar sake perfectamente. Sí, no, es que es muy curioso porque el tema o sea, así como el vino, el tema de las DOs está muy desarrollado, el tema de sake, la DO está empezando a día de hoy y entonces sake, podríamos decir, es el nombre genérico, Como sería vino, como... sake sería como vino, como decir vino. Sí, sería como decir vino, correcto, es la categoría de bebida, todo que incluso podríamos decir que es incluso más amplio que el término vino, porque podemos hablar de graduaciones alcohólicas desde 4 a destilados de 30 grados, o sea, el sake es incluso más genérico. Sake podría incluir no solo bebida fermentada, sino también bebida destilada dentro de sake. Bueno, acabarías especificando como sochu, pero sí que dentro del sake puede ser fermentado, pero incluso también podría ser licor. Entonces, por eso el término sake a veces genera mucha confusión. Sí que es verdad que apuntas bien que si es destilado, a veces ya lo llamaríamos sochu, que es el destilado del sake, pero a veces que veo que se le engloba en el mismo grupo. Entonces, digamos que la primera DO que se ha generado de sake es que esto en Japón tiene mucha relevancia, es Nihonshu, que sería, Nihon sería como Nippon, ¿no? Y Shu es sake. Entonces sería como sake japonés. Esta es digamos, la gran DO que realmente está oficializada y que en Japón se utiliza muchísimo. Todo que en Japón ahora empiezan a aparecer DOs dentro de Japón, o sea, dentro del paraguas de Sí, si siguiéramos en la cooperativa vino, pues Ribera del Duero, Rioja, ¿no? Pues algo así. Exacto, sí. Quizás se podríamos decir que se parece más al mundo del cava, ¿no? Porque el término del cava es mucho más amplio, ¿no? Bueno, con azúcar, ¿no? Con azúcares y con tal y con cual. Exacto, exacto. Y o sea que el sake está en este punto ahora mismo. Está desarrollando las DOs. Y vosotros entonces, bueno, realmente ya teníais arroz, porque Merisel se dedicaba al arroz o realmente volvisteis los dos a pillar una tradición familiar, o No, no. realmente ya se estabais despegando. Bueno,
ella se ha dedicado toda la vida al arroz. Realmente es y ha sido su mundo. Concretamente se dedica a la gestión de aguas, que es para inundar los campos de arroz, no solo de sus parcelas, sino de toda la parte izquierda del delta, porque digamos que el delta está dividiendo en mi delta izquierdo y en mi delta derecho. Entonces ella trabaja en la comunidad de regantes. Aparte, su familia tiene campos de arroz. Entonces, digamos que dentro de Kencho ella se encarga de garantizarnos la calidad del arroz, que para nosotros es súper importante. ¿Y la variedad realmente seguís manteniendo variedades autóctonas o buscasteis alguna que daba más rendimientos o cómo manejasteis el tema del arroz? Porque me imagino que será una variedad de esta japónica que decías tú, pero realmente igual hay alguna por aquí, ¿no? Que sea la que estáis intentando mantener, ¿no? Un poco el arroz autóctono del delta del Ebro, entiendo. Sí, o sea, claro, el origen era queríamos desarrollar productos elaborados con arroz del delta. Entonces, para nosotros era la base conseguir hacer un sake o cualquier otro producto con arroz del delta. Entonces, realmente nos complicamos la vida al querer hacer sake con arroz del delta porque hubiera sido más fácil, podríamos decir, comprar el arroz de Japón, enviarlo aquí y hacer sake, o sea, pero realmente dentro de nuestra ADN de la empresa y de nuestro enfoque, o sea, queríamos hacer sake con arroz del delta. Creíamos que era nuestro valor diferencial y lo que creíamos que estábamos aportando en el mundo del sake. Entonces, claro, la lucha al descubrir el té, por eso era tan importante descubrir una variedad de arroz que funcionara para el sake. Eso para nosotros era lo más importante. Al descubrir que eran japónica, ya parecía, las variedades del delta que eran japónica, para eso nosotros fue tan importante, porque fue descubrir que podíamos realmente encontrar una variedad que sirviera para hacer sake. Entonces, las variedades para hacer sake, lo que necesitas es variedades con mucho almidón, principalmente. Aparte de mucho almidón, o sea, necesitas que el almidón esté concentrado como en el núcleo, o sea, en el centro del arroz, nosotros el corazón le llamamos la perla, en Japón le llaman shinpaku, pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando coges un arroz, tú si lo miras antes de cocinar, algunos arroces tienen esta perla. Entonces, esta perla es la concentración máxima de almidón. Entonces, tenemos que buscar un arroz con mucho almidón, con el almidón concentrado en la perla y con un tipo de almidón que fermentara bien. Es decir, por ejemplo, es muy curioso, el bomba parecería que podría cumplir estos requisitos, ¿no? Yo siempre digo el bomba porque es como la variedad más todo el mundo conoce, ¿no? Sí, de alguna forma. Sí, sí. ¿Qué variedad conoces? El bomba, bomba. ¿no? Aunque después no sepas identificarlo, pero la palabra ¿no? Ha tenido mucho éxito. Entonces, el bomba, curiosamente, tiene almidón, no tiene tanto, tiene perla, pero tiene un tipo de almidón que es resistente. Entonces, este tipo de almidón, para hacer sake, no nos va a ir bien porque correctamente es un arroz que es resistente a la cocción y es resistente a la fermentación. Con lo cual, nosotros queremos que el almidón se convierta en azúcar y el azúcar en alcohol. Esta transformación, esta doble fermentación, ocurriría, pero muy poco. Entonces, podrías hacer un sake, pero cuanto más fácil ocurra esta fermentación, más fácil es hacer sake. Y más rendimientos tienes, entiendo, ¿no? Aparte, más rentable de alguna forma. Sí, sí, lo que pasa es que los sakes normalmente sí que quieres, podríamos decir, una pureza de sabor. Entonces, para una pureza de sabor necesitas una gran transformación de almidón. O sea, realmente para que un sake te lo valoren bien, o sea, tú podrías llegar a hacer sake, pero para que un sake te lo valoren bien dentro de los criterios japoneses, sí que necesitas un gran rendimiento. Entonces, digamos que hay esta clasificación de buscar una variedad con mucho almidón. Y nosotros, gracias a Dios, la encontramos. Entonces, es una variedad que es originaria incluso del delta del Ebro, que se llama marisma, con lo que creemos que hace que el proyecto, aparte de ser más sostenible, o sea, tenga todo el sentido del mundo de hacer un arroz aquí en el delta, ¿no? Porque lo están haciendo con un arroz de... Con lo de aquí. Claro.
Y ligándolo con lo de las DOs, claro, si algún día hacemos una DO, pues, pues es más factible, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí en España igual es más fácil porque realmente no creo que haya mucho más arrozales, ¿no? Que en el Delta. O sea, o hay muchos sitios en España donde se podría llegar a hacer saque. Bueno, de las grandes zonas arroceras de España es Doñana, o sea, es la más grande en Andalucía. Andalucía. Luego la segunda es del Delta, eh, Extremadura, curiosamente en Extremadura ¿También? también ¿Extremadura también hay? hay mucho arroz también. Y la tercera es Valencia. Estas serían las cuatro. Luego también hay en otros sitios, hay Aragón, en Pamplona, o sea, en Sí, hay Navarra. sitios, pero las grandes, Sí, ¿no? Marismas serían esas. sí, sí. Perfecto. Y entonces, para alguien que quiere ubicarse un poco lo que es el saque, una vez que ya tenéis el arroz, ¿cuál es el ¿Sí? siguiente proceso? ¿O cómo vosotros empezáis a tratar el arroz para llegar a tener una vida fermentada? Porque con la caña, con la uva, todo el mundo sabe que es muy fácil porque lo dejas y fermenta, pero con el arroz es un poco más complicado. ¿Cuál sería el proceso para alguien que está viéndonos ahora y que no sabe muy bien cómo se hace el saque, cómo sacas alcohol de un arroz? Claro. Porque O no es sea, dulce. La gente entiende que el arroz, como no es dulce, no se puede fermentar. sí, es curioso porque los cereales tienen mucho azúcar, pero el azúcar está en forma de almidón, que es un azúcar estable. Entonces, claro, por eso es lo que dices tú, que te comes el arroz, te comes un cereal y a priori no es dulce, porque es una molécula muy grande que no te da dulzor. Entonces, el arroz, podríamos decir que es el cereal de los que tienen más cantidad de almidón, entonces nos va a dar más azúcar, más alcohol. Entonces, la gran complejidad es transformar el almidón en azúcar. Es un azúcar que tú tomas y sea dulce, y un azúcar que sea simple y que la levadura, ¿no?, tenga capacidad de comerse el azúcar y darte alcohol. O sea, la complejidad es que el almidón, al ser un azúcar complejo, la levadura, o sea, nosotros no detectamos el azúcar, pero la levadura tampoco tiene capacidad de comerse aquel azúcar complejo. Necesita que alguien lo corte en trozos pequeños para poder atacar el azúcar simple. Ese es el punto, yo diría, más diferencial del sake y lo que realmente convierte el almidón en algo diferencial. Y todo se hace a través de un hongo del arroz, curiosamente también, que se llama koji. Koji. El koji ahora está súper de moda porque no Sí, solo la es el verdad es que responsable, ¿no? sí. Suena muchísimo, o sea, que mola mucho porque no, o sea, es el principal responsable de la fermentación del sake, pero también de casi todos los fermentados asiáticos. De la salsa de soja, del miso, amazake, o sea, que realmente es un hongo con mucho potencial. O sea, no solo se puede comer el almidón del arroz, sino que también se puede... Bueno, que ya llegaremos ahí porque son otro tipo de productos que ya estáis comercializando, ¿no? Pero vale. ya, sí, pero ya, sí, ya llegaremos ahí. Entonces tendríamos, yo creo que, bueno, sí que ahora mismo toda, ya la cocina asiática ya es fundamental, pero ahora no. Yo creo que para que la gente entienda es los barmans o todo el mundo, los 4 sabores básicos, los conocemos todos, pero el que siempre tenemos dudas es el umami. Y vosotros tenéis la llave del umami con el Josu. Vosotros tenéis el poder, ¿no? Que sería el sabor que te da el jamón, el sabor que también encontramos en el tomate, ¿no? Ese sabor sabroso que te puede aportar eso, un fermentado, hasta podemos llegar, no sé si el kimchi, pero todos estos sabores tan umamis que podemos llegar a conseguir a través bueno, el miso y todas estas cosas que realmente el sake, si dices sake y dices miso, puede parecer que está muy lejos, pero es el mismo hongo, ¿no? El que realmente facilita eso. Uy, no sé si te cortaste. Que es la llave como le llamas, ¿no? La llave del umami, ¿no? Sí, o sea, es el responsable de fermentar el arroz y transformarlo en azúcar. Sin el koji no hay azúcar y ni tampoco habría umami. Entonces, bueno, si seguimos, y si hacemos un símil para que la gente entienda la diferencia, vendría a ser el proceso del malteado de una cerveza. Lo que hacéis vosotros con el koji en el arroz, ¿no? Sería eso, que también el trigo no te parece dulce, pero lo malteas y puedes sacar azúcares.
Pues Correcto. entonces, o la cebada, entonces estaríamos más o menos ahí, ¿no? Ese sería el símil, pero es otro, en vez de a través de un malteado, pues a través de un hongo. Pero sería eso, ¿no? Un poco. Porque realmente es lo que seguramente diferenciará la cerveza al sake. O sea, realmente la cerveza y el sake partimos de un cereal, transformamos el almidón en azúcar con la cerveza, con el malteado, y con el sake lo hacemos con el koji. Y esto hace que sean productos totalmente diferentes. Perfecto. Y entonces, Genial. ¿cómo sería? ¿Cómo vosotros inoculáis de alguna forma el arroz? ¿O cómo sería el proceso? Yo tengo el arroz y ¿qué le hago para que le tiro el saque? ¿Lo tengo que dejar para que se... ¿Cómo funciona un poco? Tampoco meternos demasiado, pero para que se haga una idea un poco la gente. Bueno, hay que pensar que el koji es un hongo. Entonces, el hongo, para crecer bien, necesita un clima tropical, ¿vale? O sea, necesita mucha humedad, mucha temperatura. Entonces, para darle este clima tropical, lo hacemos en una habitación que es como una sauna, ¿vale? Imaginaros una sauna, temperatura controlada. Entonces, ponemos el arroz, lo cocinamos, ponemos el arroz dentro de la sauna y aquí le vamos a inocular la espora del hongo. O sea, realmente es como si tiráramos sal, ¿vale? Empezamos a tirar la espora por encima del arroz y aquello, vamos a hacerlo podemos hacer unos masajes, hacemos que ese hongo llegue bien a todos los granos de arroz y estamos 2-3 días incubándolo en la sauna, ¿vale? Es una incubadora, pero es una habitación, ¿vale? Claro, pensar que son 80 kilos aproximadamente, que hacemos cada lote entre 40 y 80. Entonces, claro, No son muy una vez... grandes. Yo pensé que iba a ser más. No es tan grande, ¿no? ¿O es mucho volumen, 80 kilos? No me parece a mí... Hombre, no, piensa que 80 kilos, con 80 kilos de koji... Ah, de koji, pensé que decías arroz. Bueno, o sea, son 80 kilos de arroz que vamos a transformar en 80 kilos de koji, correcto, ¿vale? Pero luego aquello, nos cabría más, ¿eh? Por el momento, el lote semanal lo hacemos así, ¿vale? Ese 80 kilos de koji lo transformarías, lo mezclarías con más arroz y más agua y levadura y aquello lo acabarías transformando en unos 300 litros de sake, ¿vale? O sea, para que veas un poco el dimensionamiento. Entonces, el koji, a la que sale de la sauna, después de tres días, el arroz, verías que es el mismo arroz, pero que tienen por encima del arroz, como el hongo, unas manchitas blancas, que eso es el hongo. Y eso, la primera vez que lo vi fue con Robert y yo lo vi, pues, el arroz se te puso malo, porque da la sensación de que se te ha quedado ahí un limón en la nevera y ha salido ahí de todo. ¿No? Porque es como un hongo, ¿no? Que se genera por arriba que realmente no es muy apetecible, o sea, a la hora de probarlo. Bueno, por suerte, si te sale blanco, vas bien. Si te empiezan colores rojos, verdes o negros, algo mal has hecho. Entonces, bueno, al menos... Claro, el tema de las fermentaciones es lo de siempre, ¿no? Es que al principio dices, bueno, sí va a pasar, ¿no? Pero bueno, sí, es blanquito. Y entonces de ahí ya tendríamos y ahí es donde ya empiezas a fermentar. Pero claro, en algún momento lo tendrás que mezclar con agua o algo, ¿no? ¿O de dónde sacas el líquido? ¿O se descompone? ¿Cómo funcionaría eso? Claro, digamos, ese hongo, o sea, ese hongo aún está en seco. Entonces, lo vamos a pasar a otra sala, que vamos a hacer una fermentación, lo metemos en fermentadores, que serían como grandes tanques de inoxidable, y allí, curiosamente, lo vamos a hacer en frío, ¿vale? Para controlar muy bien la temperatura de fermentación y conseguir saques de muy buena categoría. Digamos que eso sería otro parámetro a controlar. Este koji, como te comentaba, lo vamos a mezclar con agua, ¿vale? Muy importante la fuente de agua. También nos va a definir el estilo de sake. Bueno, entiendo que tú viniendo donde vienes, el agua será un parámetro importante también en vuestra producción, ¿no? Porque sí que vi, ¿no? Que utilizáis un agua específica también, ¿no? Un poco como que el arroz de Delta del Ebro, el agua también de manantial muy controlado y lo único que no es del territorio vendría a ser el koji, porque es lo que marca el producto, pero realmente intentáis controlar que todo sea, ¿no? Todo tenerlo extremadamente controlado. Bueno, y tú viniendo, ¿no? de ahí, ¿no? Del agua, pues será un parámetro que
Claro. que lo controlas mucho. Sí, sí. Bueno, al final regulas mucho el contenido mineral y hay una serie de minerales que podrían decir que son prohibidos para el saque. ¿Sí? Y ya está. Es como el hierro. El hierro, por ejemplo, tiene que ser nulo porque nos oxidaría muchísimo el resultado final. Entonces, sí que tiene que ser un agua con cero hierro. Los otros minerales no son tan perjudiciales, pero sí que quieres tenerlos dentro de unos rangos, ¿vale? ¿Y el agua esa os da los parámetros ya o tenéis que hacerle algo? ¿Ya os da los parámetros del manantial que tenéis? O... Hacemos algún toque, sí. Una osmosis inversa, entonces acabamos reajustando mucho el contenido mineral. Básicamente porque, un poco como pasa con los whiskies, necesitas aguas muy blandas, o sea, muy poco mineral, y las aguas mediterráneas tienen mucho mineral, o sea, son aguas... Sí, me imagino. Sí, entonces, bueno, queremos el sake para que se pueda expresar mejor, sea más aromático, necesitas aguas más blandas. Y ya está. Esto sería... Para que se exprese mejor. Entonces ya tendríamos, le añadimos... Claro, tú quieres saborear el koji, ¿no? Quieres saborear el arroz, quieres saborear el agua. Sí, no quieres que el agua te aporte. Muchas veces es un producto que pensamos que el agua es agua, pero también que yo me meto mucho en el mundo del café, es algo que me apasiona. También los baristas si te ponen a hablar de agua y dices, pero a ver, ¿qué es lo importante que es el agua o el café? Casi te dice, pues, ahí. Te dicen, ahí. Bueno, por eso a veces, ¿no? Tienes el mismo café, ¿no? Y lo haces en otro sitio y no te sale igual. Ni parecido. Ni parecido. Es importante saber qué agua estás poniendo. Entonces, le ponemos más arroz. O sea, es muy curioso que de toda la proporción de arroz total, no todo el arroz lleva koji, ¿vale? Entonces, el koji es súper potente. Entonces, entre un 20 y un 30% de koji es capaz de fermentar todo el resto de arroz, ¿vale? Aquí sí que es importante añadir una levadura, como podría ser un Saccharomyces, que es la misma que el vino, la cerveza específica del sake, pero es primo. Y entonces, unas cosas más características del sake es que son dos fermentaciones que pasan a la vez. Es decir, almidón, azúcar y azúcar, alcohol. Pero está ocurriendo todo en el fermentador, en el arroz. Correcto. Y esta es una de las cosas que diferencia la cerveza del sake, porque conseguimos graduación alcohólicas yo lo máximo que he conseguido ha sido 21 grados. O sea que... En fermentación 21 grados, eso es el paraíso de cualquier productor de alcohol. Estamos hablando para que hay veces que en fermentación de algunos productos consiguen 4 o 5 grados, entre 4 y 11 ya es unos rendimientos muy buenos. Llegar a conseguir 21 es una pasada. Pero bueno, lo que dices tú, ¿no? Controlar muy bien el agua, cuidar muy bien todo para que, bueno, una muy buena calidad de almidón, lo que dices tú, si no, obviamente no vas a llegar nunca. Y es controlarlo todo extremadamente bien, o sea, 21 grados, qué bueno. Sí, sí. Es la bebida fermentada que puedes conseguir en una graduación alcohólica tan alta, porque, por ejemplo, el vino, más de 14,5, 15, alguno, no se consigue más. Sí, bueno, de Montilla igual sí que genera ya hasta 15, 16, porque los generosos no llevan ni los encabezan, pero sí, llegar a 16 ya es también... Tiene que estar la uva medio pacificada, tipos de uva ya como una Pedro Ximénez que tenga muchos azúcares, o sea, ya tiene que ser algo muy concreto. Muy concentrado, ¿no? Sí. Bueno, es un poco lo divertido del sake, ¿no? También que puedes conseguir mucha graduación alcohólica, que la graduación alcohólica, o sea, tienes un rango que tú al final cuando decides la receta ya estás decidiendo qué graduación alcohólica vas a querer. Pero tú no los sacas tan altos de alcohol, ¿no? Tú saques. No, porque yo el sake más que saco con alcohólica más alta es 17. 17. Pero ya comercial. ¿Tenéis un sake comercial a 17? Sí. O sea, no es la más vendida. O sea, tenemos diferentes sakes. Tengo un sake de 4 grados, uno de 12, uno de 13,5 y el de 17. Pero ahí vosotros realmente lo sacas de la fermentación a 4 grados, no es que después le añades agua o lo bajas en el alcohólico. No, justo el de 4, los otros sí. Sí. Pero justo el de 4 lo bajamos con zumo de yuzu.
o Sí. con... Pero bueno, Sí. no le puedes llamar sake, ¿no? Eso sí. Sí, sí, es sake, pero es un sake espumoso con sabor. Ah, Es una nueva categoría de sakes que se están elaborando tiene una para pinta. crear los momentos de consumo, más como un aperitivo. Qué bueno. Bueno, la tendencia que es que de hacer bebidas alcohólicas con menos graduación. ¿Y La tiene tendencia carbónico eso? está No. siendo esto. ¿No tiene carbónico o le metes carbónico? Lo hacemos y con segunda fermentación en botella. O sea, Mm. hacemos exactamente como haría una cerveza artesana o haría el cava, ¿no? En este sentido. Y dejas un poquito de azúcar, ¿no? Que tenga un poquito de azúcar de expedición para que gasifique y ya. Y ya está. O sea, embotellamos y dejamos hasta que consideramos que tiene el carbónico suficiente. Qué bueno, qué bueno. Lo probaré. Eso, mira, no lo conocía yo ese. Ahora no tenemos, pero cuando, Ah, cuando el porque siguiente lote. esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Arroz tenéis todo el año en el Delta? O sea, ¿cómo sería la producción o el cultivo del arroz? ¿O tenéis que estar condicionados a almacenar el arroz? Que me imagino que se puede almacenar sin ningún problema. Pero ¿cómo funciona? O sea, el ciclo del arroz, ¿vale? Tenemos el mismo que en Japón porque es de mayo a septiembre, octubre, que es la cosecha. O sea, son 6 meses de ciclo. Entonces, solo tenemos una cosecha al año. Te comentabas, la gran ventaja del cereal contra la fruta, podríamos decir, es que el cereal, si lo mantienes en la cáscara y lo conservas en un silo, lo conservas bien, lo puedes mantener durante un año. O sea, no tienes las prisas que tendrían con el vino de que rápidamente se ha de consumir todo de golpe. Entonces, esto nos permite hacer diferentes lotes durante el año, no hacer un único lote para todo el año, sino que vamos gastando en función de las necesidades. O sea, el arroz, mientras esté en cáscara, se conserva en condiciones buenas, controladas de humedad Sí, y sí, sí. temperatura. Se conserva bien. A la que le quitas la cáscara y lo pules, lo descascarillas y lo pules y lo pones como tú lo verías en el supermercado dentro de un paquete de arroz, a partir de allí es donde empieza la caducidad Sí, del arroz. sí, el símil del café sería en verde, también te aguanta bastante tiempo, en el momento que lo tostas o que lo manufacturas de alguna forma, y sí que ya empieza a degradar, ¿no? Bueno, degradar, empieza a pasar por cosas. Correcto. Entonces, uno de los puntos muy importantes y por lo que nos representa una ventaja estar al lado de los arrozales, estamos a 3 kilómetros de los arrozales, es que el arroz nos interesa que sea súper fresco, es decir, recién molido. Porque una vez está recién molido es cuando el almidón está más absorbente y más fresco. Entonces vamos a conseguir la máxima transformación en azúcar. Si pasa tiempo, el almidón, esta característica la va perdiendo. Porque vosotros también dentro del proceso también controláis esa parte, o sea, vosotros obviamente conocéis al productor, no sé si son tierras vuestras o también compráis a gente de ahí, pero después hay que hacerle un poco por encima, ¿no? Creo que hay que hacerlo como un tipo de pulido o algo así. Vosotros eso lo hacéis vosotros, lo encargáis, por eso tenéis esa flexibilidad, ¿no? De que realmente ese tránsito es muy rápido. Tú le dices, lo necesito para dentro de 3 días y no tiene que venir de no sé dónde, de que el camión... O sea, realmente es todo el proceso de alguna forma lo manejáis vosotros y controláis exactamente todo lo que pasa desde que se planta hasta que se riega, ¿no? Porque también casi lo regáis vosotros, el arroz, ¿no? Que Meritxell está ahí, o sea, conocéis todo, mantenéis todo el proceso, ¿no? De alguna forma. Tenéis Sí, control absoluto de todo lo que pasa en vuestro saque. sí, totalmente. O sea, realmente tenemos esa capacidad de controlarlo de manera muy próxima y esa flexibilidad, ¿no? Que decías de pulir el arroz y a los 3-4 días lo tenemos. El molino no es nuestro, o sea, realmente una infraestructura molino es cara. En el Delta hay unos 5 molinos, no hay más. Pero sí que es verdad que necesitamos un proceso de molino muy controlado. O sea, que realmente el pulir el arroz para el saque también es un punto muy crítico que no serviría cualquier molino.
Necesitas hacer cosas un poquito especiales. Porque también la calidad del sake se define también mucho por el molido del arroz, ¿no? Entiendo que cuanto menos muelas, tendrás más rendimiento, pero de por calidad, ¿no? Es un poco así la relación. Total. O sea, piensa que nosotros queremos mucho almidón, entonces cuanto más pulas sin romper el grano y te acerques a la perla, más pureza de sake vas a tener. Entonces, también estás definiendo mucho el estilo de sake. Lo que pasa es que para conseguir una calidad determinada, sí que necesitas un pulido mínimo. O sea, necesitas quitar más capas, podríamos decir, que un arroz de mesa. Que un arroz convencional, que un arroz de mesa son 2 pasadas en el molino, nosotros vamos a 6, 7, 8 pasadas mínimas. Entonces, esto ya conseguiremos una mejor... O sea, al final, cuando tú vas puliendo el arroz, vas quitando proteínas y minerales. Entonces, curiosamente en el sake, vas a conseguir un sake más suave. Si no lo pulieras tanto, tienes mucho más rendimiento, un sake mucho más potente y entonces, claro, defines mucho el estilo del sake. Y entonces, y ahora, bueno, después ya tendríamos ya el sake. ¿El sake hay algún tipo de añejamiento o hay algo? Una vez que ya sale a la fermentación que sale, ya tendrías. Porque sí que igual hablamos ahora un poquito de sonchu, que ya sería pues, el destilado, pero realmente hay algún tipo de añejamiento o se le hace al sake, aparte de botella, por barricas o algo así, no hay, o sí que hay tradición de eso. O sea, con el sake se puede hacer exactamente lo mismo que podríamos hacer con cualquier bebida, o sea, la creatividad a lo que quieras. La tradición, dice. La tradición sí, que dice un poco. Digamos que el 95% del mercado es sin añejar y sin barrica. Hay un 5% del mercado que añeja, o sea, un sake a partir de los 3 años se considera añejado y tú podrías añejarlo en inox, que sería lo normal, o incluso podrías añejarlo en barrica de madera, que normalmente se hace en cedro, todo y que yo he probado sakes envejecidos en barricas de Jerez. O sea, curiosamente, o sea, que en sake han comprado barricas de Jerez y lo han envejecido en Japón con barricas de Jerez. Entonces, es muy curioso porque en el sake, un poco con lo mismo que te comentaba antes, antiguamente todos los sakes se envejecían o se conservaban, mejor dicho, en barricas de madera, pero la tendencia del sake ha sido a hacer que el sake cada vez sea más sutil, más delicado, con lo cual lo que antes era normal, ahora es un 5% del mercado o menos. Qué bueno. Y después, bueno, ya tendrías el sake, que fue como arrancaste, ¿no? El primer producto que tuviste de sake, y ahora qué más cositas estáis haciendo. ¿O qué otros perfiles de producto o por dónde vais? Siempre entiendo que el nexo siempre va a ser el arroz, ¿no? El Delta del Ebro. Y a través de ahí, ¿qué otras líneas? Bueno, sé que estáis destilando sake también y cómo va un poco por ahí. Bueno, el primer producto que creo que lo has mencionado ha sido el sochu, el destilado del sake. Este ha sido el primer producto que va muy alineado al sake. Y los otros productos que estamos elaborando, el nexo común aparte del arroz es el koji. O sea, estamos haciendo o intentando hacer cualquier fermentado que podamos hacer con el koji. Entonces, el primer producto que elaboramos fue el amazake, que tiene un nombre parecido al sake, amazake, que significa sake dulce, pero curiosamente no tiene alcohol. Es una especie de yogur de arroz, que es la fermentación del arroz antes de que te dé alcohol. Entonces esto se toma como un yogur. Esto es un alimento muy, muy sano, muy típico en Japón y que nos lo encontramos en gastronomía, nos lo encontramos en repostería, o sea, es muy consumido. Luego, si ese koji, en vez de fermentarlo de manera directa, le añades sal y le añades una legumbre, que podría ser la soja, podría ser cualquier legumbre, aquí obtendríamos el miso. Entonces, estamos elaborando diferentes tipos de miso. Tenemos el misos de soja,
misos 100% de arroz, misos 100% de garbanzo, que es un poco también un poco con nuestro espíritu de intentar conseguir los ingredientes de lo más cerca posible. O sea, la soja, curiosamente, viene del sur de Francia. Los garbanzos vienen de La Mancha, es decir, intentar desarrollar esta tradición japonesa o recetas japonesas, pero con ingredientes de proximidad, de cercanía, ¿no? Un poco, sí, bueno, el ADN vuestro es eso, ¿no? Es un poco sostenibilidad, de que todo respire, ¿no? Cerca de vuestra. Claro, y también gracias aparte de cercanía, pues podemos aprovechar, dar este control de la calidad que también comentabas y frescor, o sea, tenemos esta garantía que te ofrecemos un producto que viene de cerca, que quieras o no también. Temporalidad, ¿no? Toda esta... Correcto. Y también otros productos que realmente gustan muchísimo es la salsa de soja, que dices, ¿cómo llega? ¿No? Que al final, si tú puedes hacer miso, al final la salsa de soja no deja de ser el líquido, o sea, el líquido que nos da la fermentación del miso. Cuando tú fermentas miso también lleva agua, y entonces, si tú el miso lo prensas, nos va a dar un líquido, y ese líquido es un tipo de salsa de soja que concretamente se llama tamari. Tamari es la salsa de soja original, ¿vale? Y es una salsa de soja mucho más intensa, porque como viene del miso, tiene menor rendimiento de líquido, pero tiene una intensidad de sabor súper chula. O sea, umami, lo que comentaste, sí, es umami lo que hablamos, ¿no? Y bueno, y entiendo que también otra de cuando hablamos de arroz, si volvemos otra vez al principio, también estar en el delta del Ebro, me imagino que os dará también un perfil muy marcado, ¿no? Al entorno que manejáis, ¿no? O también los campos de soja en Japón también están cerca del mar para que tengan también esas notas salinas. O vosotros cuando lleváis vuestro producto o este tipo de producto a competiciones, que sé que lo movisteis, o cuando lo movéis por ahí, ¿realmente notan o son capaces la gente de identificar que vuestro saque es de otro sitio distinto a lo que sería un saque tradicional? Realmente se nota. En cata yo no soy tan catador como para poder diferenciarlo, pero realmente se nota tanto el terroir como puede ser en otros mundos. Sí, sí. De hecho, fue una de las grandes sorpresas, porque claro, nosotros la idea era la sostenibilidad, pero el que luego gastronómicamente también hiciera un terroir, era lo ideal. Y entonces enviamos a botellas a que nos hicieran la cata. Sí, y claro, yo no soy sommelier, entonces digamos que en eso nos asesorábamos bastante, que nos hicieran una buena lectura de la cata, ¿no? Y lo primero que nos dijeron fue muy curioso, porque esto fue en Londres, porque en aquel momento no había tanta cultura de sake a nivel en España. Entonces fuimos a Londres y de la primera cata, me acuerdo, estábamos haciendo, me dice, ¿puede ser que hayan naranjos al lado de los arrozales? Digo, hostia, qué ilusión. O sea, te acabas de quedar conmigo porque realmente el delta, ¿no? La parte del delta de los arrozales y encima los arrozales hay toda una zona de cítricos. El Mediterráneo, ¿no? Todo el naranjal, todo, qué bueno. Exacto. Es verdad que el río Ebro primero pasa por los naranjos y luego llega a los arrozales. Entonces, que realmente estos cítricos, nosotros hemos llamado más mediterráneos, incluso también se nota un poco más manzana, se note el sabor de nuestros saques, fue ideal porque, claro, entonces podíamos llamarle saque mediterráneo, ¿no? Que era nuestra idea, y era un saque mediterráneo 100%, porque en la cata también tenía un toque un poquito más salino, por la proximidad del delta al mar, esas notas cítricas. Entonces, claro, esto fue para mí una gran ilusión porque consigues esto, desarrollar un terroir que yo creo que para el mundo del sake hace que la bebida sea mucho más interesante, ¿no? Sí, porque realmente sí que justifica de alguna forma regulísticamente, ¿no? Comprar un sake del Mediterráneo o cuando lo metes en un maridaje que un sake que puede ser de otra parte porque buscas
otras cosas completamente distintas de lo que puedes tener en otro sitio. Y yo creo que es, bueno, la aproximación y todo eso que te puedes encontrar. Pues claro, si realmente utilizáis el arroz con el agua que va bajando del río, obviamente está muy relacionado, y todo el azahar que puede llegar a caer, o todo el polen, no sé cómo funcionará eso, pero me imagino que sí, que si los sommeliers lo encuentran tan claro, es súper interesante, ¿no? El perfil organoléptico que puedes llegar a tener. Pues qué bueno, qué bueno. Y entonces después, bueno, tenéis todo esto que rodea, y realmente tenéis previsto alguna cosita más, o bueno, siempre estáis buscando, pero más ya bebidas, o obviamente ya os metisteis también a la comida, y estáis un poco ahora viendo, ¿no? ¿Qué más podéis encontrar por ahí por el Delta, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Bueno, para mí el gran proyecto que llevo detrás hace años, que no podía conseguirlo porque era una fermentación enemiga del sake, es el vinagre de arroz. Ostras. Claro, es muy curioso porque cuando tú haces sake, hay una parte, acabas la fermentación del sake, pasas a la parte de prensado. Entonces tú prensas el arroz, entonces aquel líquido que sale ya se le puede llamar sake, entonces te queda un subproducto que es arroz con alcohol fermentado. Aquello, nos han elaborado cócteles, de hecho el sochu lo elaboramos con esto. Bueno, sería un orujo de sake, entonces. Sí, sí. Es clarísimo. No. Esto es el mismo principio, ¿no? De aprovechamiento, ¿no? El producto de aprovechamiento. Sí. Y claro, entonces no queríamos tirar nada. Entonces, para no tirar nada, claro, hacemos tantos kilos ahora que había una parte que sí que teníamos que tirarla. Entonces, por fin, hemos conseguido, con esta masa que se llama sake kasu, que es la pasta del sake, se puede elaborar vinagre de arroz. Entonces, claro, el problema que teníamos, es fácil elaborar el vinagre de arroz, pero el problema que teníamos es que no lo podíamos elaborar cerca del sake, porque podía contaminar el Acetobacter, ¿no? Podía entrar de alguna forma. Correcto, no, o sea, seguro. Como el principal enemigo, el vinagre. Entonces, justo este año hemos hecho una pequeña ampliación. Nosotros estamos en una masía, que es como una casa típica agrícola catalana, y en la finca donde estamos teníamos otra, como una parte, y allí, o sea, bien aparte, a 500 metros donde elaboramos el sake, o sea, le damos aire, metro. Es un poco como que el niño, ¿no? El niño apartado ahí, el niño malo. Lo castigáis a la casa de atrás. Sí, sí. El vinagre es el niño malo y lo hemos castigado totalmente solo, con nadie más. Y entonces ahora estamos consiguiendo elaborar vinagre. O sea, y realmente hicimos una pequeña prueba, salió súper bien, y en breve vamos a lanzar ya muchos más litros, está a punto. ¿Y qué pH tendría? ¿O cómo el vinagre es más ácido? Pues hace una relación así, como un vinagre podemos consumir nosotros aquí. Tiene un punto y medio, 2 puntos menos ácido que un vinagre. O sea, es menos ácido que un vinagre que podemos consumir nosotros aquí normalmente. Sí. Es más sutil, más delicado, tiene un poquito más umami, pero claro, un umami muy delicado, ya no nos queda casi nada de umami. Es muy ligerito, ¿no? Entiendo que el sabor, salivas mucho, ¿no? Muy limpio, muy ligero, muy fresco en boca, ¿no? Exacto, entonces lo que nos aporta es esto, es un vinagre mucho más ligero, muy refrescante. De hecho, en la cultura asiática es muy curioso que se hacen muchas bebidas con vinagre. Aquí aún no hemos profundizado, pero o sea, no solo se utiliza en gastronomía para hacer el sushi, ¿no? Que podríamos decir que es lo típico que nos viene a la cabeza cuando pensamos en vinagre de arroz, ¿no? Sushi, sino que se puede utilizar para vinagretas y... Sí, bueno, nosotros ya en coctelería tenemos toda la línea de wraps, y realmente sí que hay una tendencia bastante marcada de coctelería con vinagre, cada vez más. Lo que el consumidor no lo acaba de entender todavía
sobre todo, bueno, también la kombucha nos está llevando también, ¿no?, a empezar a entender esas notas acéticas en nariz, pero sí que hay una tendencia que viene, bueno, los switches, que, bueno, hay una línea también de coctelería americana con jengibre, miel, vinagre, limón, que también es una tendencia healthy muy marcada. Entonces sí que estos vinagres, por eso te preguntaba el perfil, porque estos vinagres que igual no son tan agresivos, son muy interesantes también para coctelería porque no te marca tanto. Y una tendencia ahora absoluta es empezar a quitarte, o sea, buscar acideces, buscar balances, saliéndote del limón, lima, pomelo, naranja. O sea, buscar que hay entre donde entra el verjus, el agraz, que es el fermentado de la uva verde, de la uva graz, que también te aporta una acidez muy tartárica, muy ligerita, que no te llega acético y súper interesante. Entonces, por eso te digo que ahí también tienes una línea, porque todo lo que no sea tan agresivo es, Qué es guay, qué importante. Sí, sí, la tendencia de coctelería, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? También buscar cócteles, bueno, aparte de creatividad, ¿no? Tendencia de healthy, ¿no? Sí, 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 la línea va por ahí, porque bueno, te aporta otras cosas y el vinagre bien entendido es súper refrescante. O sea, para mí, para coctelería, sobre todo coctelería de aperitivo, como en el mismo contexto que tomas una ensalada, que quieres algo fresco en boca, no quieres mucha intensidad, pues el vinagre te permite jugar ahí, te da intensidad, pero al salivar mucho te limpia la boca, entonces realmente no tienes tanta persistencia que te puede tapar los platos. Bueno, un poco lo que te hace un vino blanco, ¿no? O lo que te hace un Sí, sake, sí, que sí. te da carácter y no es invasivo. No es curioso porque en nuestra cultura quizá no estamos acostumbrados a utilizar o beber vinagre, en otras culturas, ¿no? Como comentabas, el kombucha y demás, ya, o sea, se está bebiendo vinagre hace años porque realmente es deseable, ¿no? A Sí, sí, nivel sí. de saludable y de sabor a la que te acostumbras, realmente te aportan cosas súper interesantes. Sí, 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 bien entendido. El problema muchas veces es que en nariz cuesta entenderlo. O sea, mucha gente cuando huele vinagre es como que... pero bueno, nosotros nuestro trabajo también en coctelería es tener una ramita de menta arriba y ya no huele a vinagre. Sí, sí. Y ya está. Y No, no, tienes yo es que me gustan mucho los vinagres. O sea, supongo que porque tengo muy el paladar, me gusta mucho los fermentados, entonces me gusta el sabor del vinagre. Sí, yo Y lo utilizo mucho, la verdad. Me guay. gusta. Bueno, y después también, tú conoces también a Robert, yo llevo trabajando mucho con él y ya desde hace 3 4 años que llevamos pues, haciendo muchas cosas con vinagre, con fermentados, con distintos tipos de kombucha. Yo creo que la tendencia, bueno, como todo, ¿no? Muchas veces como una kombucha mal entendida, igual sí que, o mal hecha, igual sí que el acético está muy arriba y esto no le gusta a muy poca gente, ni a alguien que le gusta el vinagre, te gusta beberte un vaso de vinagre, te gusta algo equilibrado, o sea, realmente No, iría, no, es complicado. Yo justo hoy me he bebido una kombucha de las de, de las de Robert, O sí. sea que, y está buenísima, pero no es fácil hacer una buena kombucha, No, realmente. la verdad es que no. Y bueno, y también entender el mercado. Seguramente una kombucha en un sitio donde están tan acostumbrados al acético, como dices tú, que Sí, beben todo, pues les es mucho más fácil. Aquí hay que andar con mucho más cuidado. Igual entendemos más la sal o igual entendemos más otro tipo claro. de condimentos y de sabores que otra gente, tanta sal como podemos tomar nosotros, como que les produce hasta rechazo. Sí, sí. Nosotros no. Esto nos pasaba también con el miso, que el miso al principio se entendía mucho como si fuera solo una sopa, cuando realmente el miso te puede aportar muchísimo toda la gastronomía, en todo, o sea, en coctelería, en repostería, o sea, realmente es un sabor umami, bueno, mezclado con un poco agrio, con un poco dulce, o sea, tienes tantos sabores a la vez que, ostras, que tocan, ¿no? Sí, Pero es entenderlo. Yo alguna vez sí que he utilizado salsa soja para dar puntitos salinos. Hay que ver bien, bueno, lo primero que te entre, pues un Bloody Mary o cositas así, te entra perfecto. Y en contexto, sí, lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando bebes cosas con tanto sabor, que realmente cuando comes, sí, no es tanto, pero beberte 300 mililitros de algo con tanto sabor, ostras, puede ser... no, no. por eso La hay que, barriga.
Sí, sí, hay que medir muy bien las cantidades porque un traguito puede ser muy divertido, pero nosotros jugamos con que no tienes, no es como igual cuando comes, ¿no? Que tomas pan, o sea, tienes más, cambias sabores, en bebida es muy difícil conseguir contrastes dentro del mismo vaso. Entonces, Claro, y son sabores tan dominantes que hay que entender muy bien cómo lo metes para que no sea miso todo el tiempo. O sea, cada vez claro, que claro. bebes miso, 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 porque acaba, Casi como con dice, ¿no? coca, ¿no? Hasta Tienes de que lo haber, bueno, sí, hasta de ¿no? lo Tirar bueno, una coca y a ver, ¿no? sí, hasta de lo bueno uno, el paladar se aburre, hasta de lo bueno. Entonces, si es demasiado, pues llega un momento que te bebiste la mitad del cóctel y ya como que ya es saciante de alguna forma. Pero Qué sí, guay. yo creo que tiene toda esta línea de sabores cada vez. Y bueno, hay gente como vosotros que nos lo acercáis, que antes estaba todo muy lejos, era muy complicado encontrarlos, no se entendían los sabores, pues tener sabores pues más cercanos, lo dices tú, pues con garbanzo, con sabores que igual te es más fácil de entender o que tu cliente también lo pueda llegar a entender, ¿no? Pues Sí, sí, explicarle sí. que no está tan lejos, que es de aquí y que porque muchas veces todo el mundo quiere probar muchas cosas, pero también quiere entender lo que consume. Entonces siempre hay que romper una barrera, siempre quiero probarlo, pero no me atrevo. Entonces es como que, hostia, y tener productos como los vuestros, que realmente te acercan esas culturas tan lejanas, pero de una forma más entendible para el cliente, es muy fácil para nosotros poder aplicarlo. Esto es cierto, ¿eh? O sea, productos que te ayuden a hacer la transición, podríamos decir, o Sí, sí, que eso sean exactamente. fusión, ¿no? Los productos fusión, yo defiendo mucho los productos fusión por esto, ¿no? Porque es, a veces, ser purista, si no tienes el paladar y no es de tu cultura entrenado, o sea, aquello te va a parecer raro y no lo vas a entender. Entonces, No. seguir entendiendo poco a poco, ¿no? Y es curioso que el miso de garbanzos ha tenido tanto éxito por esto, porque la soja es muy intensa y rápidamente lo que dices tú, ¿no? Ostras, tiene un exceso de sabor, ¿no? Y se te descontrola demasiado. Entonces el garbanzo, entre que a veces recuerda a un hummus, recuerda sabores a cualquier potaje que hayamos comido de garbanzos, Y garbanzo en cierta. España, garbanzo todo el mundo, garbanzo es como tener un ingrediente que te fija la experiencia de alguna forma, aunque en boca igual no lo entiendas, pero sabes que es garbanzo y sabes que lo conoces. La Exacto. soja todavía sí es algo que está por ahí, pero si tú le dices a alguien que te describa la soja, cómo es, pues mucha gente no va a saber que realmente qué es la soja. El garbanzo, todo el mundo tienes la imagen de la soja, Sí, sí. del garbanzo. Entonces yo Bueno, creo que... por eso nos va también hacer este tipo de acciones de directos o gente como tú, ¿no? Que nos ayuda con el programa Alma y tal a transmitir toda esta información, porque ayudan un poco a entender nuestros productos, ¿no? O sea, realmente, gracias, ¿no? En este sentido, porque es el canal, ¿no? Para que nos entienda. Sí, Entonces, un poco, bueno, andaba por ahí, creo que también Seila, un poco lo que buscamos es eso, que hay productos que realmente parecen que son muy lejanos, que son muy confusos, pero realmente es una vez que te los explican de una forma sencilla, porque muchas veces yo creo que hay conceptos que la información el exceso de información o el exceso de conocimiento son los propios enemigos del producto. Entonces, si tú quieres explicar el sake desde el concepto Japón, empiezas a hablar de palabras, realmente empiezas queriendo aprender y cada vez te vas alejando, alejando, alejando y llega un momento que lo ves tan desde lejos que no te atreves a probarlo porque dices tú, hostias, no quiero ni... es demasiado confuso todo para mí. Entonces yo creo que hay que acercarse a ellos desde una forma más sencilla, que realmente los productos son sencillos. Los complicados somos nosotros. Pero los productos son lo que son y hay que dar, y desde Alma un poco lo que buscamos es eso, hablar del producto desde la gente que lo hace y desde la cultura, la tradición está bien, pero también lo digo siempre, pues para que haya una cuarta generación de saques en el delta del Ebro, tiene que haber una primera. Si no hay una primera, no va a haber una cuarta. O sea, es es así de sencillo y es así de crudo, ¿no? Pues muchas veces el que te dice que quiere tradición, pero claro, allí también hubo una primera y seguramente el que hizo la primera
también le criticaron cómo vas a fermentar eso, cómetelo porque es mejor que te lo comas que hagas bebida. Pues Claro, siempre, claro, claro. siempre funciona un poco así. Sí, sí, sí. Allí iban 500 años y se empezó por el año cero también, o sea que Sí, y sí. es un poco eso. Y bueno, pues no sé si se me escapó alguna cosita que creas que quieres, que quieres. Yo lo que quería un poco comentar era, lo hemos visto, bueno, los productos si quieres, ¿qué tipo de saques, que no sé si lo dijiste o no, qué tipo de saques? Dijiste que tenías varios distintos, desde cuatro, que era el sparkling hasta los tenéis todos durante todo el año o no, o cómo funciona más o menos, o por stock. Sí, bueno, justo ¿Dónde, bueno, dónde la gente los puede conseguir? bueno, a ver, los pueden comprar directamente en nuestra web, kenchosake.com. Si no, los puede comprar en el Rincón Gourmet del Corte Inglés. Los puede comprar. Estamos en principales ciudades de España. Solo en Si España, no, ¿no? A nivel fuera, porque también nos sigue gente en Latinoamérica o en distintas partes. ¿Podría llegar a poder probar tu producto en México, Colombia, Perú, Panamá pues o no? hemos tenido mucho interés, pero el problema de Latinoamérica es que son los gastos de envío. Entonces, claro, si vas a comprar una botella, requiere un mínimo de compra, porque los gastos de envío no Son son altos. baratos. Entonces, Lo que- entonces, hemos podido hacer algún envío, hacemos envíos, pero al final Sí, em, no compensa. Claro, conscientes de eso. sí. Para probar una botella hay una barrera Sí. importante, ¿no? Pero me refiero a que no tenéis como distribución, ¿no? O sea, realmente tendríais que pedirosla a vosotros o a alguien Sí. que, bueno, pues alguien, ahora ya sabéis, a los amigos que estén aquí en España que se vayan, pues preguntan a Argentina, Colombia, Perú, pues que se lleven en la maleta una botellita de Sencho. En, Para- en Colombia tenemos distribuidor, pero que tenía que ser un poco el distribuidor que lo iba a mover. A nivel de COVID ahora está un poco parado. A la que volvamos a reactivarlo, pues lo retomaremos todo. Con lo cual, que cualquier persona veo que preguntan desde Argentina, Colombia, si me envía un email, será interesante porque yo lo transmitiré al distribuidor y para cuando lo reactivemos, que esperemos que sea, ostras, en mayo, ya tendremos los contactos se puede empezar que a... pueden Pero moverlo sería bien. desde Colombia, ¿no? Un poco de donde estáis Sí, el intentando sitio. mover. Bueno, Sí, preguntan aquí, Vince Ransurt, ¿quién es? Me imagino que será el de Colombia. Bueno, en España ya dijiste, ¿no? De la página web, Rincón sí, del Corte sí. Inglés, tal cual. Os Y lo- a nivel externo, pues si quieres que te contacten contigo sí, que y contacte que conmigo y se lo paso. Sí, sí, desde aquí del perfil, o si queréis preguntar nos contactáis a nosotros, programa Alma, y os redireccionamos sí. sin ningún problema. Pero bueno, lo podéis contactar directamente por el perfil que está hablando ahora conmigo. Si contactasteis desde mi perfil, pues le dais aquí el botoncito de arriba y ahí sale el suyo también, y ahí ya le preguntáis sin ningún problema para ver. Pues la verdad que es súper interesante. Humber, no sé si se me escapó alguna cosita, si crees que hay alguna cosita sobre el saque, tus productos, alguna cosa así que se me pudo llegar a escapar a la hora de preguntarte, porque realmente yo tengo una cosa que quiero preguntar y al final no pregunto nada de lo que quiero preguntar, porque me pierdo por ahí en la entrevista, pero ahora repasando así un poco de memoria, creo que lo tenemos todo, un poco lo que quería comentar, un Sí, poco que se entendiera bueno, que es un saque, pero que realmente es Delta del Ebro. Se llama saque porque la bebida se hace con arroz, tal cual, pero realmente es un producto que respira mediterráneo por todos lados. Un poco sí, es sí. la idea de cuando te conocí a ti, que tuve la suerte de verte pues entre otros muchos, ¿no? Concursos que habéis entrado y que incluso habéis ganado, fue en Barcelona Cocktail Art, donde Es pude verdad. conocer de primera mano el proyecto y fue donde un poco nos pusimos cara, aunque sí que nos conocíamos, ahí fue donde pude conocer más tu proyecto y la verdad que me pareció fascinante. Bueno, sí, sí, es verdad. Vosotros también creo que también ganasteis, ¿no? Sí, bueno, no participábamos, sí que Ah, tuvimos una ponencia donde presentamos el proyecto, el programa Alma, donde sí. explicamos un poquito, pues, que nosotros más que presentarnos a campeonatos es promocionar los que os presentáis y los que no.
pero un poco ser esta difusión, lo que intentamos hacer desde programa Alma. Realmente desde que os sigo, cuando nos conocimos, empecé a seguir el programa Alma, porque os conocía a vosotros, pero no el programa. Os sigo y entrevistas que realizáis. O sea, llegáis muy, muy bien al productor y sabéis transmitir un poco esto, la alma del productor. O sea, y que es algo súper necesario y con este cariño, ¿no? También, porque Sí. con cariño y conocimiento, ¿no? Porque lo que decías tú, ¿no? Que se puede hacer muy complicado y se puede hacer muy simple, ¿no? Y Sí, esta capacidad... yo creo que muchas veces de estos productos, bueno, me repito un poco, que realmente el mayor enemigo que tienen estos productos es el conocimiento. Es Sí. de lo abrumador que puede ser el conocimiento que tenéis lo que lo hacéis. Y ese puede ser hasta incluso vuestro mayor enemigo, todo lo que sabéis. Pero bueno, tú lo comunicas es muy, 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 muy bien. Pero muchas veces cuando se quiere, que a mí me pasa, yo como formador, muchas veces quieres enseñar tanto que es todo lo que quieres enseñar es tu enemigo. O sea, es lo que evita que llegues. Y yo creo que es quien quiera conocer más, obviamente, que contacte contigo. Hay muchas plataformas donde aprender a nivel técnico muchísimo del saque. Estos directos, yo creo que un directo de Instagram no es el sitio como para aprender a montarte una destilería de saque. Yo creo que aquí estamos para otra cosa. Mira, aquí veo que Germán pregunta, que es muy Sí. buena pregunta, que quizá creo que es lo único que nos faltaba, Ajá. que es de que nos podéis venir a visitar. Qué bueno. Hay que visitar todo el año. Ajá. Germán pregunta, ¿cuál es la mejor época? Para mí la mejor época, si queréis ver los arrozales y entender todo el proyecto, es desde mayo a septiembre. Porque claro, es lo que comentamos, que a veces nos vienen a ver arrozales en febrero, pero ven tierra seca, que también es muy bonito, que se puede explicar muy bien, pero si tú quieres ver la planta y quieres entrar en un arrozal y verlo todo, pues meses de calor, meses más de verano. Entiendo que con mosquito era, ¿no? Bueno, esto es por... No, ¿Qué es prevenciones hay que llevar para ir a un arrozal en época de calor? Eso es por la noche, es por la noche. O sea, a la que te va el sol ya puedes correr. Porque a mí me tocó en algún sitio así húmedo que, ostras, es una pesadilla eso. Sí. Yo algún día que he ido a correr, ¿no? El típico por la tarde, me voy a correr y tal para hacer deporte. Si ya es un poco tarde, aparecen unos bichos. Y corres más, ¿no? Corres más. Pero para casa, ¿Y cómo sería para generar la experiencia? ¿Qué sería? ¿Contacta con vosotros? ¿Tiene que haber un grupo? ¿Vosotros montáis los grupos? ¿O cómo funciona un poco reservan por la web? ¿O cómo hay que hacer para poder ir a visitaros? Que nos contacten, porque nosotros ya organizamos los grupos. En principio hacemos visitas todos los fines de semana, todas las semanas, y ya intentamos hacer agrupaciones de grupos. Es decir, Vosotros os encargáis, ¿no? No hay que ir con un número específico, yo quiero ir solo, y tú ya, pues, me metéis en la experiencia con otra gente y listo. Exacto. Lo único que sí que es verdad que ahora hacemos reserva previa, ¿vale? Dentro de las medidas de seguridad actuales se puede presentar, sino hay que intentar avisar con 2-3 días de antelación, nos avisáis, hacemos la reserva y así te asignamos un grupo si eres uno y si eres dos también y ya está. Y si son muchos, pues hacemos un grupo propio. O sea que... Entiendo que todo desde la web, ¿no? Es fácil de contactar. Sí, no, también se puede hacer desde Instagram. O sea, si queréis contactar con Instagram o contactar desde la web, pues os atendremos igual de bien. Perfecto. Pues no mucho más, Humbert, no te voy a quitar mucho más tiempo. Pues un placer enorme charlar un ratito contigo. Ya estaba por ahí Alma, que ha anotado 2x2, otra de la reserva, Sheila, que está ahí detrás del perfil. Hombre, claro. La tenemos por dos, así que es verdad que tengo la visita pendiente, por ahí seguro que caemos. Y si no, ya nos veremos aquí por Barcelona en otro sitio, pero sí que más que tenemos muchas ganas de caer por ahí abajo. Y no mucho más. La verdad que muchas gracias por este ratito y un placer charlar un ratito contigo.
Perfecto. Bueno, gracias a ti, gracias a todos y nos vemos pronto, luego en Barcelona o en el Delta. A ver. Pues lo dicho, Venga, chao, chao. Bueno, gracias también a todos por estar este ratito con nosotros y cualquier cosa, ya sabéis. Chao, chao.